Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Listos para la palabra? Abran su Biblia. ¿Dónde? ¿A dónde? A ver si hicieron la tarea. A ver lo que hicieron la tarea. Si la salvación está en esas manos, estamos perdidos. ¿Cuál fue la tarea para leer en la semana? Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer nada más el versículo del 5 al 8. Ya los llevé a los tiempos de la escuela, ¿verdad? ¿Cuántos hicieron la tarea? Y luego se miran. Yo no sabía que había tarea. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a encomendarnos a Dios, a pedirle a nuestro Señor que, como siempre, nos hable de esta serie que acaba de iniciar prácticamente. Y yo sé que va a ser de mucha edificación. Cada enseñanza es como un paso de crecimiento que tenemos en esta vida cristiana. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes, que nos hables. Yo te pido gracia y sabiduría. Estamos iniciando esta serie de la conducta de un cristiano, Señor. Y sabemos que cada día estamos creciendo, aprendiendo a parecernos más a Cristo. Y sabemos que es un trabajo lento, pero es constante. Y sabemos que en tu gracia vamos a poder llegar. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Así que confiamos en ti para que nos enseñes tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a iniciar. Quedamos el viernes pasado que íbamos a comenzar a desarrollar las 7 características de la tarea que hicieron, ¿verdad? De segunda de Pedro 1. Y quiero comenzar con el tema, ¿verdad? La primera enseñanza de estas 7, añadir virtud al carácter. ¿Cómo se llama el tema? Añadir virtud al carácter. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal añadid ¿qué? Amor. Porque si estas cosas, las 7 características que ya mencioné, están en vosotros y abundan, habla de que estén presentes y abundantes, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero iniciar esta enseñanza haciéndoles una pregunta. ¿Qué pasaría si nos encontramos, vamos caminando por la calle y nos encontramos con un amigo, una amiga de antaño, que hace 15 años que no la ves, ¿verdad? Y de repente, de manera sorpresiva, te encuentras con tu amigo, tu amiga, va en la calle y te saluda y te dice, wow, cuánto tiempo sin vernos. Qué gusto verte, ¿verdad? Te saluda con ese saludo. Y luego te dice, tú no cambias, wow, estás igual desde la última vez que nos vimos hace 15 años. Ahora, esto que acabo de usar como un ejemplo, yo les pregunto, ¿cómo te sentirías si un amigo, un compañero de escuela, una amistad, un vecino, que hace 15 años que no te ve y te dice esto? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estás igualito desde hace 15 años. ¿Cómo se le llamaría a esto? Un halago, ¿no? Sería ¿qué más? ¿Cómo se le podría llamar? Pues un piropo, ¿verdad? Una alabanza se dice también. Bueno, pero fíjense, esto sería, como bien podemos ver el ejemplo, sería un halago para nosotros porque lo que en verdad nos están diciendo es, tú no envejeces, sigues igual de joven, ¿verdad? Pero ¿cómo te sentirías si ese mismo amigo o amiga, ¿verdad? Que acabamos de usar este ejemplo, te diga, escuché que ahora eres cristiano, eres cristiana, ¿verdad? Y luego te dice, la verdad es que tú no cambias. Es un tono diferente, ¿no? Sigues siendo la misma persona con mal carácter, impaciente, sigues hablando mentiras, por todo peleas, incluso sigues igual de chismosa o de chismoso. Hace 15 años te conozco,
y sigues igualito, igualita. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Cómo nos sentiríamos si alguien dijera esto de nosotros? Nuestro enfoque en esta nueva serie es acerca del cambio del carácter cristiano y estamos viendo 7 características que el apóstol Pedro menciona en los versos del 5 al 7 que ya leímos. Si somos observadores, estas 7 características que debemos añadir a nuestra fe son características que por naturaleza no poseemos. Precisamente por eso las tenemos que añadir. No nacemos con estas 7 características que Pedro menciona. Antes que nada, vamos a definir algunas palabras que Pedro usa en el texto que acabamos de leer. Estas palabras que vamos a desarrollar por un momento, antes de entrar en lo que es la virtud, esas palabras le ponen la base al desarrollo de las 7 características que Pedro nos da. Vamos a ver en el verso 5 3 palabras, 3 frases que Pedro menciona. 3 cosas que el apóstol Pedro menciona. Número 1, diga conmigo, poniendo toda diligencia. Esa es la primera frase. La segunda es, por esto mismo. Díganlo con ánimo. Ahora sí, gloria a Dios. Y la tercera, añadir a nuestra fe. Vamos a desarrollar cada una de estas frases que Pedro menciona en el verso 5. Vamos con la primera, poniendo toda diligencia. Miren, Pedro nos dice que seamos diligentes en añadir estas 7 características para nuestro crecimiento espiritual, para que como resultado nuestra conducta o comportamiento refleje el carácter de Cristo. Por ejemplo, la palabra diligencia, yo sé que usted quizás la conoce, pero permítame definirla. La palabra diligencia habla de prontitud, dedicación, prisa, solicitud. Prontitud, dedicación, prisa, solicitud. La diligencia que Dios demanda, mis hermanos, no es la que pospone lo que requiere prontitud. Esa es la diligencia que Dios quiere. Debemos de ser diligentes cuando Dios quiere que seamos diligentes y debemos de ser pacientes cuando Dios quiere que seamos pacientes. A veces andamos afanados por lo que requiere paciencia y a veces andamos apáticos con lo que requiere diligencia. En lo que requiere diligencia, dice Pablo en Romanos 12:11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Un ejemplo de esto lo vemos en Jesús. En una ocasión, Jesús, usted conoce en Marcos 4, cuando le dice a los discípulos, pasaremos al otro lado. Y esa palabra era una declaración que se iba a cumplir sí o sí. Y la idea era que los discípulos aprendieran a confiar en la palabra de Dios, de que la palabra de Dios se cumple sí o sí. Pero a mitad de camino se levanta una tempestad y Jesús estaba ¿dónde? Estaba dormido, ¿verdad? Y los discípulos se le olvidó la promesa de que pasarían al otro lado y se asustan, se turbaron, levantaron a Jesús. Jesús, despiértate. Y le dice, ¿no te interesa que nos vamos a morir aquí? Y él le dice, ¿por qué estáis así? Y le dice, ¿cómo no tenéis fe? Pero en otra ocasión, cuando Jesús va camino a la cruz, se detiene en Getsemaní y ahí ya no era tiempo de dormir. Ahí era tiempo de diligencia, de orar. Sin embargo, los discípulos, como muchos de nosotros, andamos al revés. Lo que requiere diligencia, estamos pacientes, y lo que requiere paciencia, andamos afanados. Debemos poner, mis hermanos, toda diligencia en cada una de estas 7 características si queremos ver crecimiento en nuestra vida cristiana. Luego Pedro usa otra frase que conecta todo el verso. Fíjense, esta frase que vamos a ver a continuación, vamos a leer el texto de 2 de Pedro 1, verso 3. Voy a leer la versión nueva, traducción viviente, pero vamos a ver la segunda frase, pero vamos a leer el texto primero. 2 de Pedro 1, verso 3. Dice, mediante su divino poder, noten esta versión de la pantalla, dice, Dios, lo voy a leer en cámara lenta, Dios nos ha dado, ¿qué? Todo. ¿Todo? Mansiones, carros, dinero. Dice, todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Si un día llegamos al cielo y nos presentamos delante del Señor
y no hicimos lo que teníamos que hacer, jamás le podríamos decir, Señor, lo que pasa es que, como Adán, ¿verdad? La mujer que me diste. No pude, Señor, serte fiel. ¿Por qué? Aquí dice que Dios ya nos ha dado todo lo necesario para que seamos buenos cristianos. Todo esto, dice el texto, continúa, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Todo el mérito de nuestra salvación recae sobre Jesucristo. Dice el verso 4, y debido a su gloria y excelencia, es decir, partiendo de ese punto, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cómo se van a cumplir? Dice el libro de Hebreos que por la fe y la paciencia alcanzamos sus promesas. ¿Verdad que sí? Dice, esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La segunda frase que Pedro usa es, por esto mismo. Por esto mismo es lo que acabo de leer. Es diciendo, como ya el Señor nos salvó, nos dio vida, como ya por su excelencia y su gloria nos ha dado vida, entra esa frase, por esto mismo. Es como cuando ya antes de ser cristianos intentábamos portarnos bien, pero ninguna de esas buenas obras, entre comillas, buenas obras, Dios la tomó en cuenta. Ninguna. No aparece en el libro de las memorias, solamente la de Jesús. Pero una vez nacemos de nuevo, nos hacemos cristianos y vivimos en las buenas obras de su palabra, entonces comienza el Señor a notar todo lo que hemos hecho para que en aquel día vamos a recibir sus galardones. Eso dice su palabra. El apóstol Pedro nos amarra de los versos 3 y 4. ¿Por qué? Porque todo parte del llamado que Dios nos ha dado. Todo comienza en Dios. En el principio, ¿qué sigue? Dios creó. La creación no es primero que Dios. Es el orden hebreo. En el principio, Dios creó. Como en Efesios cuando dice, por ejemplo, cuando estábamos muertos en delitos y pecado, pero Dios, rico en misericordia, siempre comienza todo con Dios y termina con Dios. La palabra dice que Él es el alfa y la omega. Todo lo necesario para vivir una vida conforme al carácter de Cristo, y nos ha dado preciosas, grandísimas promesas el Señor. Así que no tenemos excusa. La excusa sería a lo mejor otra, pero no que Dios ha faltado. Todo comienza en Dios, todo termina en Dios. Dios, hermanos, es el paréntesis de nuestra vida. Él nos creó, Él es el que al final de nuestros días apaga nuestros ojos. Él es el que decide tu último día en esta tierra y el mío. Por eso es que vemos cómo Pedro también en estas 7 características encierra, o sea, lo entra en el paréntesis de la fe y el amor. Así comienza y así termina, fe y amor. La frase por esto mismo habla de cómo ya, o más bien dicho, como ya hemos sido salvados, como ya Dios nos salvó, ya nacimos de nuevo en Cristo, ahora somos participantes de la naturaleza de Dios. Ahora sí podemos vivir en buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvados. Luego Pedro usa otra frase muy importante y es la palabra o la frase añadir a vuestra fe. Pedro repite la palabra añadir 7 veces en cada característica. En su Biblia usted no va a ver que va a repetir añadir, añadir, añadir. Pero se entiende en gramática que cuando... Esto tiene un nombre, no lo tengo a memoria ahora, pero por ejemplo cuando usted nota que él dice añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, ahí aparece la palabra añadir en el orden, ¿verdad? Ahí está, 7 veces nos dice Pedro, añadan, debemos añadir. La palabra añadir nos habla de que ahora nos toca a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Usted puede decir bien, a mí me toca. No diga como el, ¿verdad? Aquel que dijo cuando dice, diga a mí, dijeron, di tú, ¿verdad? Al revés. Ahora nos toca a nosotros, hermanos, añadir estas 7 características a nuestra vida cristiana. Ahora nosotros debemos de colaborar para nuestra propia santificación. Es importante, yo repito esto mucho y como dice Pablo, no me molesta repetirlo, pero
una vez fuimos salvados por la fe en Cristo. Pero si nosotros no colaboramos con la obediencia a su palabra, jamás seremos transformados. Nos vamos a morir siendo el mismo cristiano del primer día que el Señor nos salvó. Y yo estoy seguro que usted no quiere eso. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, salvos por gracia y para buenas obras. Ese para, por, a veces yo me detengo en la gramática, pero es sumamente importante ese para y ese por. Si de repente te estás perdido en la calle y le preguntas a alguien, ¿dónde queda tal dirección? ¿Y de dónde vienes? ¿Y para dónde vas? ¿Sí ves lo importante? Porque si le dices, no, vengo, le dices al revés, te pierdes más. Y lo mismo pasa en la Biblia. Si usted cambia los artículos, pronombres, los verbos, cambia el sentido. Aunque nos parece pesado el tema de la gramática, ay, pastor, yo ni a la escuela fui. Está bien. Por eso me puso el Señor aquí para enseñarlos. Yo también tuve que aprender. Lo único que Dios nos pide, hermanos, es disposición. Es lo único. La gracia, mis hermanos, es el medio de nuestra salvación. La salvación la recibimos por el puro afecto de su voluntad. Pero, sin embargo, Efesios 2:10 dice que fuimos salvados para buenas obras. Salvos por y para. ¿Usted se acuerda cuando leímos Romanos 1:17? El texto que Pablo escribe dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios me salvó por la fe, pero vivo mi vida cristiana para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe viví. Eso significa presente continuo, todos los días hasta que lleguemos. Ese vivirá. El apóstol Pedro, hermanos, nos exhorta con esas palabras, añadid a vuestra fe. La palabra fe es en referencia a toda nuestra vida cristiana. Cuando dice añadid virtud a vuestra fe, ahí fe es nuestra vida cristiana. La fe cristiana, mis hermanos, no es muerta. ¿Sí sabía eso? Que la fe no es muerta. La fe es en, hacia y para. Confianza, fidelidad y profesión. La confianza habla de que creo el mensaje y lo vivo. La fidelidad nos habla de ser fiel a Dios en todo lo que es pensamientos, sentimientos, fuerza y voluntad. Nuestra profesión nos habla de lo que profesamos como cristianos, a lo que dedicamos nuestra vida, a eso se le llama profesión. Lo que tú dedicas, a lo que dedicas tu vida, eso es una profesión. En esto consiste, mis hermanos, la vida del cristiano. Por esto mismo, Pedro quiere que todos agreguemos a nuestra vida cristiana virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hoy estaremos viendo la primera característica, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. La palabra virtud habla de, diga conmigo, excelencia moral. Esa palabra es muy grande, ¿verdad? Tanto excelencia como la palabra moral también. ¿Qué es excelencia moral? Bueno, ¿cuántos de ustedes pueden mostrar una excelencia moral en un momento así instantáneo? De repente a los niños le dicen, pórtese bien que estamos en un lugar donde no se puede hacer bulla, ¿verdad? No haga ruido, no brinque. El niño, aunque sea por un minuto, ¿verdad? Se porta bien. Pero comienza en la silla, ¿verdad? No aguanto, ya me quiero parar de aquí, ¿verdad? La diferencia de nosotros adoptar una conducta humanista me refiero según el hombre, el ser humano, es que podemos adoptar conductas, comportamientos, forma de cómo vivimos, estilo de vida, pero el corazón sigue igual. En la vida cristiana es muy diferente a como el mundo, por ejemplo, yo explicaba acerca de la milicia. La milicia, todo lo que es doctrina cambia la conducta. Muchos no saben, pero la música adoctrina a las personas. Yo les he dicho que hay jóvenes, ¿verdad?, que admiran a algún artista y se peina, camina, habla, hasta viste como el artista, quiere ser como esa persona. Es una doctrina. Algunos oyen música, nada más la oyen, pero algunos son adoctrinados por la música. Y hoy día, por eso Romanos 12:2 dice, no nos amoldemos, no nos conformemos a este siglo. Siglo significa
al sistema de pensamientos de este mundo en una era o en un tiempo determinado. ¿Qué es la excelencia moral? Excelencia moral habla de nuestra conducta o comportamiento hacia otras personas. Siempre que veamos la palabra moral, siempre pensemos en el trato hacia otras personas. Eso es moral. ¿Cómo tratas a los demás? Eso es moralidad. En la manera como tratamos a los demás determina si nuestra moral es buena o es mala. Es por eso que cuando alguien practica el sexo fuera del orden de Dios, fuera del matrimonio, es inmoralidad ¿qué? Sexual. Por eso se le llama inmoralidad. La moral en la Biblia se refiere a la manera en que las personas se deben comportar y relacionarse con Dios y con los demás, es decir, nuestra conducta ante las demás personas. La palabra virtud que Pedro usó aquí es la palabra griega. ¿Listos para la escuela de griego? Si están cansados, no. La palabra griega es arete. Ay, les llaman arete. Esa es la palabra griega para virtud. Ya de ahora en adelante dice, me voy a penar bien y mis dos virtudes, ¿verdad? ¿Sí le dicen arete ustedes en su país, verdad? Earrings. Ahora, ¿qué significa esta palabra excelencia? Si ustedes notan, en el verso 3 se usa esta palabra excelencia en referencia a Jesús primero. De entrada ya tenemos un modelo de lo que significa la excelencia. Le voy a decir por qué estoy explicando esto. El mundo tiene, por eso es que la próxima enseñanza va a ser, obviamente, añadir conocimiento a la virtud. Significa que vamos a aprender, ¿verdad?, qué es excelencia moral en la práctica. Hoy lo que estamos viendo es nada más la virtud. Pero miren, aquí Pedro, en referencia a Jesús, dice, como todas las cosas, segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, obviamente nos llamó por medio del Evangelio, y luego dice por su gloria y excelencia. Esa excelencia de Dios, mis hermanos, la vemos de manera práctica y visible en la persona de Jesucristo. Como todos decimos que Dios es invisible, Cristo es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses. Esa misma excelencia que podemos ver en Cristo es la que Dios espera de todos nosotros. Miren, Jesucristo es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Dios quiere que imitemos al Señor, el mismo Dios, no en su divinidad, sino en su humanidad. Cuando Cristo hizo lo que hizo en la tierra, como vivió, como se condujo, como hablaba, como servía, todo lo que hizo, lo hizo para dejarnos un modelo a seguir. Él es el espejo a mirar. Amén. Precisamente por eso Pedro usa la frase en el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Se va conectando el texto, ¿verdad? Para alcanzar la madurez cristiana, mis hermanos, para poder desarrollar el carácter de Cristo, debemos añadir cada día a nuestra vida cristiana excelencia moral. Cada día, se lo pongo bien fácil en palabras muy sencillas, debemos de portarnos mejor. Cada día. Esto nos va a llevar, mis hermanos, a un compromiso de un autorreporte diario y en cada momento. Cuando usted o yo, ¿verdad?, se equivoca, siendo cristianos, yo espero que usted se quede así como con una marca en su corazón, ay, no debí decir eso. Y va a su casa y abre la Biblia y dice, ¿cómo puedo crecer en esta área? O a lo mejor en oración, Señor, ayúdame, no quiero, ¿verdad?, volver a repetir ese error que cometí. Esa es la vida cristiana. Sí nos equivocamos, pero hay que corregir. Y al añadir cada día virtud, excelencia moral a nuestra vida, vamos perfeccionando. ¿Por qué? Porque quien hace el trabajo en el corazón no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Él lo que está esperando es que obedezcamos para Él entrar en acción. Qué bueno, ¿no? Imaginemos como si la excelencia moral es nuestra fuerza muscular. Por un momento, vamos a dar un ejemplo. Mi excelencia moral, usando un ejemplo, es mi fuerza muscular. ¿Están conmigo? Pensemos por un momento que solo tenemos la capacidad de cargar 100 libras. ¿Cuántas? 100.
100 libras. Ese es el peso máximo que podemos cargar. Ahora, imaginemos que Dios nos pide que carguemos 10,000 libras, ¿verdad? Dios nos dice, quiero que levantes 10,000 libras por fe. ¿Qué significa eso? Hazlo por fe. Si ve que algunos predicadores han hecho mucho daño porque dice, esa casa por fe la declaro mía, ¿verdad? O esa enfermedad se fue por fe. A veces no se va, a veces se queda. ¿Cuál sería nuestra respuesta humanamente hablando a Dios, mis hermanos? Si nada más podemos con 100 y Él nos manda a cargar 10,000 libras. La respuesta sencilla sería, pero Señor, apenas puedo cargar 100 libras, ¿verdad? ¿Ustedes creen que hay momentos donde Dios nos pide cosas que parecen como si nos está pidiendo que carguemos 10,000 libras? ¿Se han sentido así? Así como que, ¿qué, Señor? ¿Que haga qué? ¿Verdad? Como por ejemplo, perdonar al enemigo, tener paciencia en el sufrimiento, no quejarnos en la escasez o resistir las tentaciones aún en nuestra debilidad. Los discípulos de Jesús, mis hermanos, se sentían de la misma manera que usted y yo. Ellos podían con 100 y es como que Jesús le pedía que cargaran 10,000 libras. Cuando ellos estaban bajo la opresión y el abuso de los romanos, el Señor les pide a sus discípulos que den más de lo que ellos podían dar. Los discípulos pensaban que ir una milla cargando las herramientas, armadura, mejor dicho, de los romanos era algo inhumano. Jesús les dice, vayan la milla extra. Imagínense. Si ser oprimidos y golpeados en la cara, el cual era algo humillante para cualquier ser humano, ser golpeado en la cara, imagínense cuando Jesús le dice, pongan la otra mejilla. ¿Usted se imagina? Recordemos que Jesús jamás nos va a pedir que hagamos algo sin que Él antes lo haya hecho, sin que Él antes lo haya experimentado. Todo lo que Jesús nos manda hacer es porque Él lo hizo, es posible y Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Solo nos está pidiendo nuestra cooperación en obediencia. La Biblia, mis hermanos, nos habla de 3 cosas esenciales que el cristiano tiene para poder obedecer la palabra de Dios. La primera es la fe. La palabra dice que la fe viene por el oír, pero también dice que nosotros debemos creer. La fe viene por el mensaje. Dios nos da fe para que creamos voluntariamente. Cuando respondemos al mensaje, esas 2 fe, por así ponerlo, crean lo que es el poder de Dios. Dios dice, si obedecemos, se cumple. Esa es la idea. Si nosotros obedecemos algo que Dios mandó, algo va a pasar, sí o sí. Sí o sí va a pasar. Lo segundo es la gracia. Dios nos capacita con su gracia. Y lo tercero es el amor. Tanto el amor de Dios mostrado en Jesús como la capacidad de vivir en ese mismo amor hacia nuestros opresores, enemigos, calumniadores, etc. Es un amor divino. La fe es divina, la gracia es divina, el amor es divino. No es humano. Si fuera humano, ¿para qué Dios? Cuando Pedro nos dice que somos participantes de la naturaleza divina, mis hermanos, nos está diciendo que ahora poseemos la naturaleza de Dios para vivir como Cristo vivió. Eso significa, me dice a mí, que sí es posible. Mi esposa y yo, a veces cuando estamos viendo videos de construcciones o inventos o cosas de mucho sacrificio, a veces vemos, no sé si usted sabe lo que es un kumiko. Es una pieza de madera que los japoneses hacen con partecitas de madera que hay que usar una lupa. Y ahí están todo el día armando una cosa que se toma semanas, meses. Y mi esposa y yo siempre coincidimos con el mismo pensamiento. En aquel día, cuando digan, es que era muy difícil la vida cristiana. Créanme que el ser humano es capaz de muchas cosas. Nada más que cuando se trata de Dios, posponemos, tenemos excusa, mañana, Señor, al rato. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 2, verso 6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Mis hermanos, ¿cómo podremos vivir como Cristo vivió si Jesús era Dios, como algunos dicen?
por medio de la naturaleza divina, que ya tenemos, ya la poseemos. Cuando tú vas caminando y te dicen, vamos a caminar 100 millas caminando, ¿verdad? ¿Qué tú dices? ¿Cuánto? No puedo, 100 millas es mucho. Pero una vez te montaste en un vehículo, lo único que hay que hacer es encenderlo y acelerar. ¿Quién es el que te está llevando a ti? El vehículo. ¿Pero usted cree que el vehículo va a avanzar sin acelerarlo? Bueno, Cristo no nos puede llevar si no obedecemos. Es un ejemplo muy sencillo. La palabra dice que Jesús, siendo Dios, se vació y se humilló por nosotros y aprendió obediencia. Piensa en eso por un segundo. Jesús aprendió obediencia. Esa frase aparece en Hebreos, nos lleva a nosotros a preguntar muchas cosas. ¿Significa que Jesús se podía equivocar y desobedecer? ¿Será posible? No, mis hermanos. Lo que en verdad significa eso es que Jesús pasó por todos los procesos que luego Él nos iba a demandar a nosotros que hiciéramos. Él hizo cosas que no tenía que hacer, como orar al Padre, ayunar, bautizarse, servir. Todo lo hizo para dejarnos un modelo a seguir. Él nos manda, pero ya Él primero lo hizo. Y Él sí tiene carácter moral para hablar con autoridad. Él sí. Fíjense, esas son ironías que vemos del Señor. Jesús, siendo sin pecado, fue tentado en todo. Siendo la palabra viva, Jesús mismo estudió las Escrituras. Siendo inmortal y el dador de la vida, murió por nosotros. Y lo más fuerte, siendo el cielo el estrado de sus pies, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Está tremendo, ¿no? Mis hermanos, fe, gracia y amor Dios nos ha dado a todos de igual medida. Quizás tengamos diferentes medidas en los dones, pero no en la capacidad para vivir como cristianos. A todos nos dio parejo, a todos. Con la fe recibimos la salvación y podemos vivir como cristianos. Con la gracia Dios nos capacita para soportar el sufrimiento, resistir las tentaciones y vivir según el carácter de Cristo. Y con el amor ahora podemos amar a nuestros enemigos, podemos amar sin fingimiento, sin hipocresía, sin egoísmo. Ese amor que ahora tenemos solo puede venir de Dios, no es humano. Nos ayuda ahora sí que a tener buena intención. ¿Cuántas veces hemos cometido un error y decimos, es que no lo hice a mal, es que no fue de mala intención, ¿verdad? Decimos. Ahora tenemos el amor que tiene una intención pura y sincera, sin acepción de personas. Eso viene de Dios, mis hermanos. Dios nos los da. Pero estas características son cosas que Pedro dice, tienen que buscarla para que Dios responda cuando nosotros obedezcamos. Si yo vivo una vida en excelencia moral, Dios me va a capacitar para vivirla. Si yo busco el conocimiento, Dios me lo va a dar. Si yo soy paciente, Dios me va a dar la capacidad de resistir. Pero Dios no me puede dar la capacidad de resistir si yo no soy paciente. Los frutos se desarrollan obedeciéndolos. Amén. Mis hermanos, usted sabe muy bien, Dios sabe y conoce muy bien nuestras limitaciones humanas. Usted conoce la suya, yo conozco las mías. ¿Sí o no? Dios sabe que somos gente débil, ¿sí o no? Él sabe perfectamente que somos débiles, frágiles y que somos seres limitados. Sin embargo, cuando Dios nos da sus mandamientos, que a nuestros ojos nos parecen como cargar 10,000 libras, siempre debemos de recordar la analogía que he usado de Gedeón. Cuando Dios nos pide que enfrentemos 135,000 oposiciones y dificultades, sabiendo Dios que solo tenemos capacidad para enfrentar 300, Dios siempre nos dará los 134,700 que nos hacen falta. Siempre y cuando agotemos nuestros 300. No sé si están entendiendo. Pedro nos exhorta a que añadamos a nuestra vida cristiana virtud que es excelencia moral. Es como que Dios nos pide lo mejor de nosotros humanamente, Él pone lo faltante.
Hasta que no damos lo mejor, Él no pone lo faltante. ¿Qué quiere decir esto en sentido práctico? Dar lo mejor de nosotros hasta donde nos alcance. Ahí todos somos diferentes. Hace un rato dije, imaginemos que tenemos capacidad para levantar 100 libras, pero yo sé que aquí tenemos diferentes capacidades en fuerza muscular. Algunos pueden con 70 libras, 50, otros con 20, a lo mejor otro con 200 libras. Pero estamos hablando de carácter, de cosas espirituales. Aquí Dios nos pide a nosotros que demos lo mejor hasta más no poder. Hasta desmayar, como dice Hebreos. Todavía no habéis, ¿qué? Sufrido hasta la sangre, hasta desmayar. O sea, nos está pidiendo un límite el Señor de sacrificio. Dios nos capacita con todas las herramientas para vivir como Cristo. Es por eso que hemos visto a través de las enseñanzas, miren, Dios nos ha dado su palabra, su Hijo, su Espíritu Santo, nos injerta como miembros de su cuerpo, nos da su gracia, nos da dones, nos da fruto, nos da sus promesas, nos asigna un pastor y una iglesia local, mueve hermanos para que oren por nosotros y lo único que nos pide es obediencia. Es lo único que está pidiendo, obedezcan mi palabra, confíen en mí, hagan lo que yo les digo y le va a ir bien. Me quedaría muy corto, hermanos, en señalar todo lo que Dios nos da para que nosotros podamos vivir como Cristo vivió. Todos los medios que Dios ha facilitado para que podamos vivir. ¿Usted se imagina que Dios fuera un Dios así como que si a la primera desobedecemos nos da un... Viviría todo el... Imagínense, ¿no? Lo único que Dios, mis hermanos, nos pide es obediencia. Es lo único. Miren, uso ejemplos que usted conoce. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios no le dijo a Moisés que abriera el mar rojo en dos. Solo le dijo, pasen al otro lado. Dios se iba a encargar de abrir el mar en dos. Cuando Dios le pidió a Gedeón enfrentar a los 135,000 madianitas, Dios no le pidió a Gedeón que los venciera, sino que obedeciera al mandamiento porque Dios los entregaría en sus manos. Cuando Dios llamó al profeta Elías que enfrentara a los 400 falsos profetas de Baal, Dios no le demandó a Elías que descendiera fuego del cielo, solo le pidió que confiara y orara. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, Jesús no mandó a sus discípulos a buscar la comida para toda esta gente, que en verdad eran 20,000 si contamos aproximadamente las mujeres y los niños. Jesús les pidió lo que ellos tenían en sus manos y Él lo multiplicó. Entonces Dios quiere multiplicar cosas en tu vida, comenzando por lo espiritual, pero está esperando que nosotros demos nuestra parte. Dios espera una respuesta de nosotros. Cuando Dios nos manda a obedecer su palabra, es cierto que siempre será difícil, es siempre, por la carne, no porque sea difícil, sino por la carne. Pero aún así, demos el 100% en nuestra capacidad, siempre sería el 1% del 100% de Dios. O sea, si usted dice, mi 100% es el 1% de Dios, usted sabe que es mucho menos, pero estoy siendo generoso. Y usted dice, ay, pero ni el 100 estoy dando como un 15. Pues sería, ¿un qué? Un 0.15%. Mucho menísimo. ¿Cuántos de nosotros luchamos con diezmar y ofrendar a Dios? No diga amén, por favor, pero hágase esa pregunta. ¿Cuántos luchamos? Pensamos que el 100% de lo que ganamos a Dios le toca el 10%, porque Él es dueño de esos 10. Sin embargo, Dios es dueño del 100% de todo lo que tenemos. Y lo pone en nuestras manos y no nos lo arranca ni los quita, sino espera que nosotros respondamos. No quiero hablar ni de ofrendar. Si somos infieles diezmando, ofrendar, ni de eso se habla. Dios, mis hermanos, ya nos salvó y nos salvará si perseveramos en la fe, pero el cambio de nuestro carácter también depende de nosotros. Ya hablamos de la sinergia, que es un trabajo en conjunto con Dios. Dios, créanme, miren, hay veces que nosotros nos metemos en problema, añadimos carga en vez de añadir virtud, y nos ponemos tantas cosas en la vida que cuando Dios te pide el poquito de fuerza que tienes, y dices, ay, la vida cristiana es muy difícil. Claro, si lo hemos agotado todo en este mundo,
A veces hay personas que duran hasta no sé qué hora en el teléfono, se duermen tarde, se levantan tarde, llegan tarde a la iglesia. Ay, es que estamos un poco retirados, es que el tráfico. No, mis hermanos, estamos añadiendo cosas a la vida cristiana que Dios nos ha mandado. Cuando Dios nos comienza a quitar cosas pesadas, créanme, mis hermanos, que comenzamos a caminar más liviano. Cosas que a veces no queremos dejar ir. Suelta eso. No, eso me costó mucho a mí. Está bien. Tu correa de oro. ¿Sí sabe la historia de la correa de oro? Un barco se estaba hundiendo y había un hombre rico con un cinturón de oro. Y se hunde el barco y él también, ayúdenme. Y le decían, el cinturón de oro, quítatelo, ayúdenme. El cinturón de oro, quítatelo. No se lo quitó y se ahogó. El cinturón de oro lo ahogó. Tremendo, ¿no? Así tenemos cosas y estamos añadiendo más peso a nuestra vida y no añadimos virtud a nuestra vida cristiana. Si no obedecemos, mis hermanos, de lo contrario nos quedaremos como niños espirituales. Y Dios es tan paciente, tan sabio, que nos pide un poquito cada día. Ora, abre tu Biblia, camina en la palabra. Te equivocaste, arrepiéntete y sigue. Todos los días, práctico. Un poquito de eso diario, sin pecar, claro, sin vivir una vida doble, porque tampoco funciona así. Pero un poquito de eso nada más, vemos cambios a corto o a largo plazo. Dios obra en nosotros, pero a veces nos comportamos de manera tal que Dios cruza sus brazos. Así como que quiero ayudarlo, pero no puedo. El apóstol Pablo nos habla de dos resultados evidentes de la vida cristiana. Pablo nos habla de morir y vivir. Así como hemos nacido y un día moriremos, así como hemos nacido de nuevo, debemos de morir a nuestros deseos. Jesús en Juan 12:24 dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Es decir, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es importante que usted, mi hermano, mi hermana cristiana, muramos al yo. Como dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí ahora. El apóstol Pablo dice que si hemos nacido de nuevo, debemos vivir una vida buscando las cosas de arriba. Por eso es que cuando estamos en cualquier lugar, sea el trabajo, con la familia, en la calle, Dios pide excelencia moral donde quiera que estemos. Porque no es que nos convertimos en cristianos el domingo y el lunes nos desconvertimos, hermanos. Es todos los días. Todo lo que nosotros hagamos debe ser cristianamente hecho. Excelencia moral. Y en el intento siempre vamos a fallar, pero Dios está viendo el intento por lo menos. Ahí voy, Señor. ¿Han visto a alguien queriéndose tirar de una piscina así en la orilla, así temblando? Y le da un paso y como que, ay. ¿A cuántos le ha pasado, verdad? ¿A nadie? No, a mí nada más. Y luego nos ponemos ahí, pero está ahí tratando. Un día alguien lo va a empujar o se va a tirar. Si es en la piscina lo empujan, ¿verdad? Mis hermanos, Dios quiere ver que cuando Él regrese nos encuentre ocupados haciendo así. Colosenses 2, versículo 20, miren lo que dice Pablo. En Colosenses 2:20, si usted quiere mirar la pantalla, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Pablo en Colosenses 2:20, dice, puesto que ustedes murieron con Cristo. ¿Sí entienden lo que significa morir con Cristo? Cristo murió en la cruz, nosotros morimos a nuestro yo, al ego, a nuestros deseos, al viejo hombre. Dice, y fueron librados de los poderes espirituales del mundo. Cuando nacemos de nuevo, mis hermanos, el Señor nos liberta del poder de Satanás y del pecado. Fíjense. Y luego pregunta, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto o lo otro, no toquen aquello? Voy a explicar en un momento. Dice, esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino que reglas y enseñanzas humanas. Hay lugares, especialmente iglesias, que adoptan comportamientos anti o extrabíblicos.
y son bien devotos a hacer esas cosas y piensan que eso los va a cambiar. ¿Usted sabe que vestir de manera casta no cambia el corazón? ¿Verdad que no? Sencillamente decora el evangelio para los que nos ven, cuida los ojos de aquellos y, ¿verdad?, que no vean a las hermanas o los hermanos vestidos de manera inmoral. Ayuda, pero no cambia el corazón. Sin embargo, hay quienes piensan que por su vestidura casta están siendo santificadas. No, es la santificación que como fruto da vestirnos de manera cristiana. Es por eso que primero es el cambio interno y como resultado externo hay evidencia. Aquí Pablo está confrontando en Colosenses a los cristianos que dejen de estar haciendo cosas que no cambian el corazón. Dice el versículo 23. Dice, estas cosas, yo le añado, parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción. Hermanos, ¿usted cree que el sacrificio no es para los humanos? ¿Cuántas personas se van de rodilla a un cerro por una petición egoísta a veces? No siempre, pero y van de rodillas porque le pidieron algo a Dios y se desangran y lo hacen. En un retiro de parejas le pregunté a los hombres, ¿cuántos darían su vida por su esposa? Todos, casi todos, ¿no? Y les dije, Dios no te está pidiendo que des tu vida por tu esposa, sino que la ames, que le sirvas y la respetes. Así doy mi vida por ella, pero no puedo ni siquiera respetarla. Es mentira que doy mi vida por ella. Si no puedo con lo poco, mucho menos lo mucho. Entonces el Señor nos está pidiendo cosas extraordinarias, hermanos. Sí son sacrificiales, a veces parecen tediosas por, ¿verdad? La obediencia no es de la carne, es del Espíritu. Pero sigo leyendo. Dice Pablo, estas cosas requieren que la gente practique una intensa devoción, que se niegue a sí mismo, dice, y que castigue severamente el cuerpo, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Pablo hace mención de una serie de cosas que muchos practicaban con la finalidad de adoptar una conducta religiosa, buscando alcanzar una excelencia moral humanista ante Dios. Cosas que Dios no ha pedido. Pero la verdad que Pablo nos quiere transmitir es que ningún comportamiento humano o normas de cualquier religión, costumbre o tradición tiene la capacidad de cambiar el corazón humano. Nada de estas cosas cambian el corazón de nadie. Dígale que no estoy aquí. Mis hermanos, escuche bien, con atención. Un cambio de conducta no cambia el corazón. ¿Sí sabía eso? Solo el Espíritu puede hacer eso. Es cuando Dios cambia nuestro corazón que un cambio de conducta es posible. Esa es la diferencia. Necesitamos a Dios para cambiar. Por eso muchos dicen, yo no tengo que ir a la iglesia. Fíjense, eso si lo analizamos, no tengo que ir a la iglesia, el punto no es que el edificio te va a cambiar, pero Dios ha determinado un lugar para cambiarte. Así de sencillo. Tú dices, por ejemplo, el Señor dice, nos juntamos, ¿verdad?, en Starbucks, un ejemplo, ¿no? Ahí nos vamos a reunir. Y tú dices, yo no tengo que ir a Starbucks para cambiar. Starbucks no te va a cambiar. Es Dios donde Él te dijo que se iban a encontrar. Así de sencillo, hermanos. Y si Dios dijo, pues Él va a hacer algo. Pero si lo hacemos a nuestra manera, ¿qué va a hacer Dios? Nada. Nada, mis hermanos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ella sale de su casa con el cántaro en la cabeza. Jesús dice, es necesario ir a Samaria. Y de manera dioincidencial se encontraron. Así cuando nos da un mandamiento y nos dice algo es porque ya Dios tiene un plan. Si lo obedecemos, vamos a ver mucho provecho. Por eso las palabras de Pablo, si ya murieron junto con Cristo, ¿por qué siguen practicando cosas del mundo? Cuando aquí Pablo se está refiriendo a prácticas del mundo, son conductas humanas. Aquí ni siquiera está hablando de inmoralidad, robo, mentiras, no. Es una clase de conducta. En tiempos griegos había una práctica que era de negación, de sufrimiento,
¿verdad? Una era, por un lado, el gozo a todo dar, el placer, el deleite, y por otro lado, el sufrimiento. Y todos buscaban un alcance divino, conectarse con el uno, con Dios. Pero nunca lo alcanzaban, por eso escribieron en una estatua el Dios desconocido. Nunca lo llegaron a conocer, porque ellos estaban con un cincel y un martillo abriendo el camino para llegar al cielo. Y el Señor dijo que Él ha abierto un camino nuevo y vivo para nosotros. Pero algunos andamos, ¿verdad?, por otro lado. ¿Conoce algún cristiano que después de hacerse cristiano todavía sigue apegado a su cultura, a su tradición? Y es que así yo crecí. Y todavía no forma su carácter a imagen del de Cristo. Todavía hay cristianos de años que sin querer se les zafa su... ¡Ay, Señor! Mis hermanos, el mundo tiene sus métodos, reglamentos humanistas que no tienen la capacidad de cambiar a nadie. No pueden cambiar el corazón de nadie, hermanos. Pablo dice, estas prácticas humanas no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. A veces damos nuestra excelencia en cosas vanas. Nos esmeramos en cosas pasajeras. Nos sacrificamos por cosas que no tienen la capacidad de cambiar el corazón. Pablo continuó en el capítulo 3, Colosenses 3, verso 1. Dice, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, dice, busquen, es decir, vayan detrás de las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Dice, concéntrense, se entiende, dediquen sus vidas en las cosas celestiales y no en las terrenales. Pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. ¿Sí sabía usted que donde ponemos nuestra esperanza, eso produce motivaciones que luego se ven en efecto en nuestra conducta? Es decir, si yo amo el dinero, ¿verdad? El amor al dinero produce en mí motivaciones que me hacen andar en una cierta conducta. Por un ejemplo, si yo amo el dinero más que a mi familia, ¿cómo trataría a mi familia cuando se trata del dinero? ¿Sí ve que afecta la conducta? Entonces ahí está el padre de familia, el esposo, que ama el dinero y la esposa gastó un poquito más y se entraron, ¿verdad? Casi se agarran por los cabellos por el dinero. Entonces, ¿sí notan que hay un efecto en lo que adoramos y cómo vivimos? Si yo, por ejemplo, imagínense un ejemplo, ¿no? Si mi conducta no es hacia Dios, cuando yo esté solo, me comporto como yo quiera. Nadie me está viendo. ¿Están conectando? Si cuando yo estoy solo, aquí por ejemplo, el pastor muy derechito, su trajecito y esto, todo el mundo lo ve ahí muy parado, ¿verdad? Y cuando estoy solo, ¿dónde está la excelencia moral? Es ahí, mis hermanos, donde Dios ve todo. No es aquí, aquí todos estamos resplandecientes de gloria. Colosenses 3, verso 5, ahora sí, acompáñenme sus Biblias para que no pierda el hábito de abrir su Biblia. Reina Valera. Colosenses 3, verso 5. Dice Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amar el dinero es hacerte un Dios en tu vida. Por eso Jesús, cuando dijo, no pueden servir a Dios y al dinero, Jesús dijo que el dinero puede ser un Dios en tu vida. Por eso cuando en una iglesia se habla, hablando con integridad del dinero, los que aman el dinero dicen, ya van a comenzar. No es la iglesia, es tu amor al dinero. Si te molesta el tema del dinero, pues pregúntale a Dios cómo está tu corazón con el dinero. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que más habló del dinero, porque Él sabe que se convierte en un Dios. Controla nuestra vida el dinero si no tenemos dominio propio. Vamos a ver el dominio propio después. Dice luego el texto, verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, significa cuando te comportabas en tu conducta carnal,
Eso significa. Pablo hace mención, mis hermanos, de los pecados que gobiernan el corazón. Son los pecados que producen por naturaleza una mala conducta. Es por eso que usted a mí, como pastor, no me va a ver llamando a las ovejitas que faltan al servicio. ¿Por qué usted no vino hoy? ¿Y por qué no vino el domingo? Porque yo no soy Dios. Yo estoy aquí para pastorear a los que quieren. Lo digo con amor, no enojado. Pero a lo que me refiero es que hay mandamientos que tienen que salir de un cristiano que dice que ama a Dios. Cuando levantamos las manos en la adoración, tiene que ser congruente como vivimos en la semana. Luego Pablo continúa en el verso 8, dice, pero ahora dejad también. Quiero que noten algo. Si usted nota la Biblia comienza de adentro para afuera. ¿Cuándo se acuerdan de Mateo 15 cuando Jesús dice, no es lo que entra por la boca que hace daño? Es lo que sale del corazón. O sea, tú puedes comer muy saludable, comida kosher de hebrea, ¿verdad? Levítica, una sopa levítica, ¿verdad? Pero ser una persona amargadísima, como puedes comer chicharrón con un corazón sano. No estoy hablando de colesterol, sino el corazón espiritual. Bueno, ya se entendió raro, ¿verdad? Comer chicharrón y un corazón sano, el doctor dice, no. Chicharrón daña el corazón. Pero usted entiende que el corazón es espiritual, ¿verdad? Por eso Pablo decía en Colosenses, ¿por qué ustedes ahora han adoptado una doctrina de cosas superficiales? Dígame usted qué comportamiento, comer qué, vestirse de qué manera cambia el corazón. Ninguna, eso es lo que Pablo dice. ¿Por qué adoptan este tipo de comportamiento del mundo? Solo Cristo cambia el corazón. Dice, pero ahora dejad también. Esa palabra dejad significa el cristiano tiene que dejarlo. A veces cuando un cristiano me dice a mi pastor, fíjese que no he podido, ¿verdad?, con la pornografía. ¿Qué le digo? No, tranquilo, algún día Dios te la va a quitar. No, la palabra dice, dile, deja eso. Tienes que dejar eso, ya. Claro, esa persona, pues entre Dios y esa persona. Pero el consejo tiene que venir recto. O sea, no es un consejo autojusto, como que uno no cae, o no puede caer, mejor dicho, no puede cometer un error. No. Más bien dicho es no. Es como los niños, que te diga tu niño, papá, ¿puedo jugar en el balcón así en la orillita de la barandilla del hierrito, ahí caminar así? Bueno, le vas a decir así, no sé. O le vas a decir, no te atrevas a subirte ahí. Claro, hay mandamientos que así son. Entonces, aquí nos damos cuenta que el texto nos dice a nosotros que dejemos estas cosas. Dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hablar de manera deshonesta es no hablar con verdad, inventar cosas o hacer daño con la boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta, esa palabra hasta el conocimiento pleno, sencillamente significa hasta alcanzar la madurez. Aquí conocimiento, hermanos, miren, ese es un punto que se me complica explicarlo. Pero esa frase la vamos a ver con Pedro. Hasta que alcancemos el conocimiento de Cristo. Ese conocimiento, hermanos, es la madurez. Le pongo un ejemplo. Cuando nos miramos en el espejo de Cristo, lo estamos mirando a través de su palabra. Dice, a cara descubierta, como en un espejo, vamos de gloria en gloria. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Pareciéndonos poquito a poquito, más y más, ¿a quién? A Cristo. Significa que cuando yo me miro en el espejo de Cristo, Él es 100, yo soy como un 3. El lunes. El martes soy como un 4. Y me voy pareciendo más a Él hasta alcanzar el conocimiento pleno. Eso significa, hasta alcanzar la madurez. No está hablando de conocimiento nada más de la Biblia. Porque conocer aquí es alcanzar la estatura del varón perfecto. Lo van a entender a través de la serie. Pablo nos enfoca, mis hermanos, en abandonar la conducta humanista y vacía de este mundo. Nos habla de ir detrás de las cosas eternas, no de las temporales. Nos habla de morir a los deseos que nos esclavizan a lo mundano.
Nos habla de abrazar la vida nueva que ahora tenemos en Cristo. Habla de adoptar una conducta digna de un cristiano. Usted y yo debemos de tener esto en nuestra meditación en todo tiempo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque al salir de aquí, algo sucede diferente, no sé qué es. Hay una unción aquí adentro que no sé por qué nos portamos bien aquí. No sé por qué aquí nos portamos muy bien. Saliendo de aquí es como que todo cambia para algunos, no todos. Y para poder vivir como Cristo, tenemos que retener la palabra en la cabeza para poder practicarla y aplicar excelencia moral en todo. No usen esa palabrita, eso no es nada. Cuídese de esa palabra, no pasa nada. Esa palabra es dándote permiso para pecar. ¿Por qué dices no pasa nada si no pasa nada? Si no pasa nada, pues no hay que decirlo. Pero si lo decimos, es porque algo pasa. Te estás dando permiso a tu conciencia. Así comienzan los amigos tóxicos que no nos convienen. No pasa nada. No pasa nada. Añadir a nuestra fe virtud. Para terminar, mis hermanos, vivir en excelencia moral para Dios nos demandará una vida de sacrificios, a lo que el mismo Pablo le llama sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivir en excelencia moral es dar el máximo para Dios según la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de manera particular. Dar lo mejor de nosotros. Como miembros del cuerpo, Dios nos pide lo mejor de sí. Si en el cuerpo de Cristo, hablando de manera figurada, si tú eres la oreja, sé la mejor oreja. Si eres el ojo del cuerpo, sé el mejor ojo. Si eres el dedito pequeño del pie, que está así torcido ya, chueco, sé el mejor dedito pequeño del pie. Hermanos, les quiero decir esto, no quiero terminar sin darle esta advertencia. Hasta le puse en mis notas en rojo, ojo con este peligro. Miren, ¿quieren saber cuál es uno de los peligros que corremos los cristianos? ¿Quieren saber? Bueno, a los 5 que respondieron, se lo voy a mandar por texto, ¿verdad? ¿Quieren saber cuál es uno de los peligros que corremos cuando tenemos muchos dones? Miren, el peligro resulta en que como tenemos habilidades que otros no tienen, al compararnos con ellos, nuestra obra siempre se verá mucho más superior a los que no tienen los dones que tú tienes. Si te comparas con el que tiene menos, si tú dices, te voy a poner un ejemplo, una persona que tiene $100 en el banco, ¿es rica? Si se compara con el que no tiene nada, ¿sí ve cómo cambió? Entonces, eso es un peligro. Corremos el peligro de darle a Dios lo que nos sobra. Lo voy a explicar. En una enseñanza atrás dije esta frase: si tu capacidad para servir a Dios, estoy usando números en ejemplo nada más, si tu capacidad de servir a Dios es de 80, Dios te va a pedir ¿cuánto? 80. ¿Cuánto? 80. Pero si te comparas con otro hermano que solo da 30, cuando tú des 35 te vas a sentir en gloria. ¿Y cuánto espera Dios de ti? 80. Estamos hablando de un ejemplo de carácter, estilo de vida. ¿Sí están entendiendo? Es como si nos comenzamos, por eso Dios me ha hablado muy fuerte en tener cuidado con criticar las iglesias que están mal. Hay momentos que hay que mencionarlo, pero todo el tiempo, no, que aquella iglesia no predica el evangelio y allí no hacen bien. La verdad es que he tenido que bajarle porque sin darnos cuenta nos comenzamos a sentir como que estamos bien y nos falta mucho por crecer. ¿Sí o no? Esto sucede, mis hermanos, porque medimos nuestro servicio y sacrificio con los menos capaces. Y así es muy fácil. Hemos estudiado que nuestra medida viene de Cristo. Nuestro espejo a compararnos es Jesús, no el hermano que está a tu lado. Podemos aprender de alguien que es un buen cristiano, claro, pero ese no es el prototipo, ese no es el modelo a seguir, es Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay momentos donde, usted sabe que, miren, me preguntaron una vez, me dicen, pastor, cuando usted predica delante de pastores, ¿se pone más nervioso? Digo yo, sí. ¿Y por qué si es la palabra? ¿Cómo que por qué si es la palabra? Ahí están los pastores que cuando digo una palabra me están ahí investigando, ahí, ¿verdad?
en el griego, el hebreo, si dije esto bien o mal, me siento diferente porque son pastores. Aquí, ¿por qué me siento más relajadito? Es natural, eso pasa natural. No es que yo quiera, es un sentimiento. ¿Sí o no? Si ahora mismo yo en medio de mi enseñanza, emocionado, entra el pastor Chuy y se sienta aquí como que... es una reacción natural humana, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que dar la excelencia, esté quien esté, estemos donde estemos, porque es para el Señor. Pero es voluntariamente recordarnos eso. No podemos vivir por sentimientos. Cuando Dios nos pide que en virtud vivamos en excelencia moral, no es en comparación a los demás, hermanos. Porque siempre habrá uno menor que tú. Siempre. Por eso yo le decía a alguien hace unos días, si vivimos una vida de comparación, aunque tengamos todo el dinero del mundo, nunca seremos ricos. Si vivimos una vida de comparación, aunque tengamos todo el dinero del mundo, nunca seremos ricos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido que lo que a mí me alegra, a lo mejor a ti no te alegra. Somos creación de Dios especial para Él. Y hay que aprender a vivir con lo que Dios nos da. Contento con lo que Él pone en la mesa, dándole gracias por todo. Alguien dijo, en paréntesis, es importante esto. Alguien dijo algo que me gustó mucho. Alguien dijo, cuando le pones atención a todas las cosas que Dios hace por ti, creces con una actitud de agradecimiento. Pero cuando vives enfocado en lo que no tienes, ignoras todo lo que Dios hace por ti cada día. Es impresionante y es así. Gente frustrada por lo que no tiene. Imagínese usted, perder la paz por lo que ni es tuyo. ¿Cómo es que este hombre vino en tal año? Yo tengo aquí 30 años y yo no he podido. Pues imagínese. ¿Se imaginan vivir así? Volvemos a las notas. Marcos 12:41. Hay tanto que decir y poco tiempo. Hermanos, Dios nos pide excelencia moral según nuestra capacidad. ¿Sí sabía eso? Pero Él quiere que le demos nuestro 100. Tú tienes un 100 diferente a mi 100. Dios no te va a pedir a muchos de ustedes que hagan cosas pastorales porque no te llamó Dios a eso. A mí sí, pero viceversa. No tenemos hijos, por ejemplo, mi esposa y yo. Dios te va a pedir cuenta por tus hijos, a mí no. Cada uno tenemos nuestro 100. Y por ese 100%, hablando en porcentaje, Dios te va a pedir cuentas. Vamos a usar el ejemplo de la viuda y su ofrenda. ¿Me regalan unos minutos? Solamente son 40 minutos más y ya. Los jóvenes hacen así. Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Noten que dice el texto, Jesús miraba. Dice, y muchos ricos echaban ¿cuánto? Mucho. El tema no es el dinero, pero es una analogía en principio, ¿ok? Dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Son como 2 centavitos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó ¿qué? Más que todos los que han echado en el arca. Ella dio lo mejor de ella. En eso me quiero enfocar. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Créanme que Jesús aquí no está ni siquiera hablando en sí del dinero, sino del corazón de este pueblo. Noten lo que Jesús les reclama en el verso 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta pobre mujer de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo comparo esto con cristianos que tienen muchos dones y como tienen dones hay que rogarles. Llegan tarde a la iglesia, llegué yo. Y el hermanito que a lo mejor pues, se le sale un gallo cantando, no tiene dones, pero está ahí temprano en la iglesia sirviendo a Dios. Señor, ¿qué hay que hacer? Pastor, dígame la silla, esto. Esa es la comparación aquí. Los que tienen mucho le dan de sobra y los que tienen poquito le dan todo a Dios. Eso pasa en nuestros campos. El rico es bien tacaño y vas al campo y te vas así, ya mi hermano, no, ya no quiero más, no, las gallinas, no, quédese con ella. ¿Sí o no? Así es en los campos.
Y le va a decir, ¿y usted, y cuántas gallinas tiene? Llévese 3, ¿y cuántas le quedan? No, ninguna, no se apure, llévesela. Es increíble, hermanos, de verdad. En principio, el reclamo de Jesús no tenía tanto que ver con lo poco o con lo mucho. Nos metemos en la matemática, ¿verdad? Porque en el versículo 41 dice, y muchos ricos echaban mucho. Si fuera un tema de cantidad, los ricos dieron más. El reclamo de Jesús tenía que ver con lo mejor o lo peor, no con lo mucho o lo poco. Lo mejor de ti, lo mejor de mí. Jesús le dice, esta viuda pobre echó todo y ustedes echaron lo que les sobra. Imaginemos por un momento que esos ricos, por ejemplo, echaron una ofrenda de $1,000, por así ponerlo, ¿no? Y la viuda echó $5. ¿Qué estaba mirando Jesús? En el verso 41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, observaba, examinaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Hermanos, no digan amén, por favor. ¿Está bien? Pero ¿qué si llegando a la iglesia llegas así de costumbre, en la inercia de metiéndote la mano en el bolsillo, mirando la silla para sacar el sobre, y cuando haces así, Jesús está sentado en el arca y vuelves y te entras el dinero y dices, ay, ¿qué hace Jesús ahí en la canasta? ¿Qué haríamos en ese momento, verdad? ¿Cambiaríamos? Sea lo que sea, no estoy hablando de dinero en cantidad, pero ¿cambiaría nuestra ofrenda porque Jesús está aquí? O nada más, no, Señor, eso te venía a traer con todo mi corazón. Y obviamente el Señor está hablando del corazón en este tema. Pedro nos dice, hermanos, que seamos diligentes en añadir a nuestra vida cristiana virtud, que es excelencia moral. Cuando Dios ve nuestro servicio y estilo de vida, nosotros creo que tengo que respirar profundo porque cada día nos acostamos pidiendo perdón. Señor, perdóname, no te di todo. Cada día una oración de arrepentimiento, no te di todo, Señor. Hoy mi esposa estaba junto a Fernanda, la esposa de Jordi, se estaban haciendo las uñas y yo estaba ahí repasando el mensaje. No se dieron cuenta, pero rompí a llorar, que no aguanté y traté de disimular y no pude, pero qué bueno que no se dieron cuenta porque lo menciono por eso. Pero ¿sabe qué me quebrantó? Lo que leí hace un rato cuando dice, el cielo es estrado de sus pies. Y cuando vino a esta tierra a morir por nosotros, no tenía dónde recostar su cabeza. El Señor, creador del universo, cuando nos pide nuestra excelencia moral, nos está pidiendo algo que es, humanamente hablando, insignificante ante Dios. Pero nos quiere hacer participantes de su naturaleza divina, por esto mismo. ¿Cómo demostramos que somos diferentes al mundo, hermanos? ¿Recuerdan las palabras que Jesús dijo cuando les dijo a sus discípulos en Juan 13? En esto el mundo conocerá que son mis discípulos. En la conducta. Acuérdense de Daniel. ¿Qué dijeron de Daniel? Un varón con un espíritu superior. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Sería bueno traer un tema de eso nada más, pero un espíritu superior es alguien que sobresale por su entrega. Están los que sirven, está el simpático, el amoroso, pero está el que sobresale, un espíritu superior. Alguien que cuando llega a un lugar como cristiano, la gente se queda con un buen sabor. Por eso a veces predicamos el evangelio que se ve. El amor de Dios, a veces no nos van a dejar predicar, pero pueden ver. En sus trabajos lo van a mandar a hacer cosas que usted se va a enojar. Y no le han pagado. Y la queja de su boca va a decir que usted no es cristiano. Por eso dice Colosenses 3, si ustedes trabajan para el ojo del hombre, se olvidan que a Cristo le sirven. A Cristo el Señor servís. Hacer todo para su gloria de corazón. Eso es excelencia moral. Todo para el Señor. Y como dije anteriormente, claro que nos vamos a equivocar. Claro que lo vamos a volver. Es como cuando aprendíamos a dibujar. No sé si ustedes en sus países se identifican cuando hay escasez. Nos entregaban una caja de lápiz y nos decían, ese es para todo el año y no le gastes la borra. ¿Sí se acuerdan de eso? Ya les traje memoria, ¿verdad? Y compramos borritas que se le ponían de gorrito.
Porque escribiendo era... Y ya era así. Pero hoy aprendimos a escribir, ¿sí o no? Así comenzamos como cristianos, así mismo, haciendo y borrando, haciendo. La borra es el arrepentimiento. La sangre de Cristo borra todo pecado y nos limpia de toda maldad. Pero en el intento de la excelencia moral, levantarnos cada día viviendo y dando lo mejor para Cristo, hermanos. Tiene que ser un plan diario esto. Así que si te acostaste en la noche de subir, no sabes lo que vas a hacer el otro día, ya comenzamos mal. El día anterior ya. Si no sabes lo que vas a hacer mañana como cristiano, ya andamos mal. Hoy hay que decir, mañana me voy a levantar a tal hora, a mi devocional, a buscar el rostro del Señor, voy a limpiar la casa, voy a pasar tiempo con mis... No sé, pero ya en los planes estamos viendo cómo lo vamos a hacer, porque la palabra nos está pidiendo que vivamos en esa virtud. Termino con 2 de Pedro 1:8 y ahí concluimos. Quisiera seguir, pero voy a respetar la hora. Dice 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. ¿Se acuerdan que el conocimiento ahí es creciendo en la madurez y conociendo a Cristo de manera personal? Ya luego lo voy a explicar en una enseñanza eso. Es importante. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, no tiene entendimiento espiritual. Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí no dice a veces, ahí dice jamás. Porque de esta manera, de esta manera amarra todo el texto hasta el verso 3. Dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que estamos haciendo en sacrificio es pesado, se siente como que son 10,000 libras, pero cuando vemos el final de todo lo que hemos sacrificado, vale la pena, porque son galardones y promesas eternas en Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo pienso que cuando traemos temas así como este, creo que todos hemos sido confrontados por la palabra como siempre. Lo único que debemos hacer es planificar. Yo les animo a que no se queje de lo que no ha hecho. Más bien planifique y comience. Porque nos podemos ir más sintiéndonos, ay, fallé, y nada, no hacemos nada. Pero estas enseñanzas son para practicarlas, no para pisotearnos. Es todo lo contrario. Entonces, yo también me quedo corto en esa enseñanza. Es decir, no he llegado tampoco. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, sigo adelante. Cada día añadiendo a mi vida cristiana virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Todos los días. Todo lo que voy a hacer, decir, pensar, lo estoy haciendo en virtud, según el conocimiento bíblico. Estoy teniendo dominio propio. Estoy siendo paciente, estoy viviendo una vida piadosa como Cristo, estoy amando al prójimo de manera fraternal, lo estoy haciendo todo en el amor de Dios para su gloria. Eso es lo que vamos a aprender. Así que es una tarea, es una misión, pero acuérdense que el Señor está con nosotros, junto con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y tú has hecho tanto por nosotros, Señor, tanto por nosotros que, ¿cómo quejarnos ante ti, Señor? Perdónanos si hemos murmurado como el pueblo de Egipto, que nada los era de satisfacción, Señor. Todo era una queja, murmuración. Primero pedían que tú los libertaras y cuando los libertaste, luego se quejaban del maná, luego se quejaban del desierto, pero nunca, dice la palabra, les faltó nada. No les faltó nada conforme a lo que necesitaban para atravesar el desierto en 2 semanas.
Sin embargo, su murmuración, su desilusión los hizo dar vueltas por 40 años. Vueltas y vueltas en la misma excusa, la misma queja. Pero hoy hemos aprendido, Señor, que debemos de vivir una vida de excelencia moral. A nuestra vida cristiana, la que ya hemos recibido de ti, Señor, hemos nacido de nuevo, ahora vamos a vivir y dar lo mejor como cristianos. Eso me conlleva a entrar en tu palabra para saber qué es lo mejor, qué es excelencia moral. Eso lo veremos el próximo viernes o la próxima enseñanza en el tema número 2. Gracias por tu palabra y gracias por todo, Señor, lo que tú haces. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo
solo en ti, Señor. Solo en ti, Jesús. Solo en ti, solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Yo quiero en ti permanecer, Señor. Quiero en ti permanecer. Yo quiero en ti permanecer. Yo quiero en ti permanecer. Sí, Señor. Queremos permanecer en tu palabra, Señor. Tomar en cuenta la instrucción que tú nos has dado esta noche, Señor. Pues tú sabes, Señor, lo que necesitamos, lo que nos hace falta cambiar. Ayúdanos, oh Dios Santo, a ser ese reflejo, Señor, de cristianos, Señor. Esa excelencia moral, Señor, que debemos demostrarle en todo lugar. Ayúdanos, Señor, a mostrar en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo, Señor, en todo momento. Dar lo mejor para ti, Señor, sabiendo que no es en mis fuerzas, es en tus fuerzas, Señor. Solo en ti, Jesús, está el poder. No está en mí, no en mí, no en mí, no en mí, no en mí, solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Solo en ti, solo en ti, Señor. Solo tenemos seguro, Dios. Sabemos que tú nos ayudarás. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Demos un aplauso al Señor y damos por finalizado este servicio de viernes, pero si el Señor así lo quiere, nos miraremos el domingo. Pasemos buenas noches y que la gracia y paz de nuestro Señor esté con nosotros. Amén.